Hola a todos, ¿cómo les va? Este es el tiempo de enseñanza de la palabra de Dios sobre este tema que venimos tratando, que tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y lo que vimos anteriormente era que la iglesia sería arrebatada, trasladada por el Señor Jesucristo al cielo, que Jesucristo vendría por su iglesia en esta primera etapa de su segunda venida. Y entonces los creyentes que están muertos resucitan y los cristianos vivos serán trasladados al cielo. Y esto sucederá, según la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede en el mundo? Porque la humanidad sin Cristo, que ha rechazado a Cristo, seguirá permaneciendo en el mundo. ¿Qué sucede? Bueno, aquí comienza lo que la palabra de Dios llama el tiempo de la tribulación. Y quien dijo acerca de esto y quien enseñó acerca de esto es el mismo Jesucristo. Fíjense lo que dice allí en Mateo 24:15. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que cree entienda, y luego agrega, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto lo dijo Jesús y cita al profeta Daniel. ¿Qué dice el profeta Daniel? El profeta Daniel dice, se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Está hablando al pueblo de Israel. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, Jesucristo, transcurrirán 7 semanas y 72 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías sin que intervenga en esto, muerte de Jesucristo. Él no interviene, se deja llevar a la cruz y crucificar. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario, el anticristo. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Sobre esto también, si queremos indagar un poco más, tendríamos que ir a los capítulos 6 al 16 del libro de Apocalipsis, donde habla de los sucesos de este periodo. Así que debemos recordar que en este esquema que venimos tratando en nuestros estudios, hemos pasado por el tiempo en que la iglesia es arrebatada y ahora estamos tratando lo que sucederá a partir de allí. Para ello, quiero considerar brevemente con ustedes 5 puntos. En primer lugar, la definición de la tribulación. ¿Qué significa la tribulación? La tribulación es un periodo de tiempo futuro de 7 años. La Biblia es clara con esto. Según la profecía que hemos leído en Daniel, en el libro de Daniel. La Biblia enseña que Dios decidió tratar con su pueblo Israel como consecuencia de su rechazo al Mesías. Recuerden que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Crucifícale, crucifícale. No queremos que éste reine sobre nosotros. Tremendo. Y la sangre sea sobre nuestros hijos. Tremendo.
eso tendrá sus consecuencias. De eso se trata también la tribulación. Este Mesías que fue enviado por él, por Dios, entonces es Jesucristo. Pero además del trato con el pueblo de Israel, Dios también tiene que tratar con las naciones. Las naciones en ese periodo se van a unir para luchar con Jesucristo. Increíble. Van a seguir rechazándolo. Y no solamente eso, sino que se van a unir para luchar contra Jesucristo. Y esta unión será la creación, la idea y la inspiración de un personaje que se manifiesta en ese periodo. Un personaje famoso, muy reconocido, que hasta tendrá poderes milagrosos, dice la palabra, y que establecerá el gobierno mundial y lo va a liderar él. Este personaje, la Biblia lo llama el Anticristo. Esto sucederá en este periodo de la tribulación. Dios tratará con el pueblo de Israel y Dios tratará también con las naciones. ¿Cuáles son las características de la tribulación? Será un periodo, dice la Biblia, Jesús lo dijo, de sufrimientos como nunca antes hubieron en la humanidad. Un periodo de mucho sufrimiento en toda la tierra. Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Una situación caótica en la humanidad. Recordemos que la primera parte de la tribulación será un tiempo de paz y de seguridad sobre la humanidad con el gobierno del Anticristo. Él lo logrará. Él lo logrará. Y la humanidad se irá tras él. Pero luego ese pacto se rompe porque él pretende ser adorado como Dios en el templo de Jerusalén. Y el pacto se rompe. Y entonces, cuando se rompe ese pacto, comienza un tiempo de persecución. Entonces, decíamos que el propósito de la tribulación, cuando hablamos en la definición de la tribulación, hacemos referencia al propósito en tercer lugar de la tribulación. Y este propósito es conducir a Israel al arrepentimiento y su conversión. Porque Dios quiere que Israel definitivamente reconozca a Jesucristo como el Mesías que fue enviado. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el Hijo primero y único. Está clara la palabra de Dios. Ahora, Dios no exterminará al pueblo de Israel. Dios los llevará al arrepentimiento y a la conversión. Siempre fue ese el propósito de Dios, en el tiempo, en la historia, en el trato, no solamente con su pueblo, en el trato con nosotros, con los seres humanos. Convencernos del pecado, convencernos que Cristo murió por nuestros pecados, en la mayor entrega de amor que Él pudo hacer por nosotros, y llevarnos al arrepentimiento para nuestra conversión, volvernos a Él. Él va a juzgar a la humanidad. La tercera parte de la gente, dice Apocalipsis 19, en ese periodo, el resto de la gente, los que no murieron por las plagas que vendrán en el tiempo de la tribulación, ni aún así se arrepintieron, escuchen esto, ni aún así se arrepintieron de su maldad, con todo el sufrimiento, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos, de todo el pecado que viene cometiendo la humanidad. Y que cada vez es un estado moral peor, desastroso. Bueno, aún así, a pesar del sufrimiento, la humanidad no se querrá
arrepentir a Dios. En cuarto lugar, las dos partes de la tribulación. Las dos partes de la tribulación. La primera etapa de la tribulación, recordemos que Jesucristo, después de haber venido y llevado a su iglesia, en la primera parte de la tribulación, ya hemos hablado un poco de esto, hará el anticristo un pacto con el pueblo de Israel. Según Ezequiel 38, 11 y 14 dice, durante 3 años y medio el pueblo habitará confiadamente sin temor a nada. Lo que yo les decía anteriormente, un tiempo de paz y seguridad. Todo estará genial en la humanidad y todos declararán que realmente el Mesías era el anticristo y no Jesucristo que murió en la cruz, porque Él logrará pacificar la humanidad. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos. Lo que sabemos sí, que Él es un enviado directo de Satanás. Pero ¿qué pasa? A la mitad de los 7 años, el pueblo será perseguido y atacado. El anticristo tratará de exterminar toda actividad religiosa de Israel y él mismo pretenderá ser adorado como Dios. Además, se desatará una persecución sobre todo aquel que no quiera adorar al anticristo y que no tenga la marca de la bestia. ¿Quieren leer sobre esto? Apocalipsis capítulo 13. Cuando el apóstol Juan escribía acerca de esto, hablaba de la marca de la bestia. Una marca que será puesta en cada ser humano, dice la palabra, en la frente y en la mano. Y esta marca significará que será un ciudadano del mundo. Pero esta marca significará el control absoluto de la humanidad y de cada persona en ese tiempo. Control desde el gobierno mundial del anticristo. Pero habrán personas que no se dejarán poner esa marca. ¿Por qué? Porque habrán personas que escucharon el Evangelio, escucharon esta enseñanza y otras de la palabra y se darán cuenta que al final se cumplió. Y entonces no van a negar a Jesucristo y allí se convertirán a Cristo. Muchos, no todos, atención a esto, no todos, pero muchos se convertirán a Cristo y rechazarán, no dejarán que se le ponga la marca de la bestia. Entonces, lo que va a suceder con ellos será perseguido. ¿Y sabe qué dice? Que el que no tenga la marca de la bestia, entre otras cosas, no podrá ni comprar ni vender nada. Asócienlo con la tecnología, el control aún de la economía de cada persona. Será algo todavía más cerrado eso, más preciso, más definido. Esto es lo que la Biblia ya dice. O sea, Jesús dice, el que lee entienda. Y yo diría, el que escucha esto, entienda qué es la palabra de Dios. Entienda qué es lo que Dios ya está diciendo, advirtiendo. ¿Para qué lo hace? Para que el ser humano se arrepienta de sus pecados, se vuelva a Jesucristo y le acepte como su Salvador y sea parte de su iglesia y de su reino. El final de la tribulación, en quinto lugar. Este periodo de sufrimiento y de juicios terminará cuando Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez. Y según Apocalipsis 16 y también Apocalipsis 19, dice que Él peleará con las naciones en Armagedón. La batalla de Armagedón, si has escuchado alguna vez sobre esto, esto es lo que dice la Biblia. En el valle de Meguido, hasta habla del escenario donde se desarrollará esa batalla, pero Jesucristo peleando contra las naciones y protegiendo al pueblo de Dios, saldrá victorioso. Esa será la victoria final. Entonces, este es el final de esta parte dramática
dolorosa y angustiante de la tribulación, pero lo mejor es el final que veremos en nuestra próxima charla. Pero quiero decirte, si esto genera inquietud en tu corazón, por favor, comunícate conmigo de alguna manera. Si estás en este grupo, trata de buscar los medios para seguir charlando. No te quedes con el temor y la inquietud, porque el verdadero creyente no debe tener temor de estas cosas, porque el Señor lo librará de esto. Así que, pero eso debe generar en vos un deseo de poder saber más y poder ver que lo que está sucediendo en el mundo está confirmando esta palabra que ha sido proclamada y pronunciada a través del tiempo. Como sugerencia, si querés saber un poquito más, una serie que creo que está en YouTube, que se llama Dejados Atrás y tiene distintas partes, y podés mirar esa serie y darte cuenta de más o menos cómo podrían llegar a ser los sucesos. Recomiendo que ustedes miren esa serie. Así que, sin más, y terminando esta charla de este domingo, vamos a dejar este tema aquí, con la propuesta de continuar el próximo, con el final feliz de la historia de Dios. Amén.